Y yo creo que ahora mismo en la casa hay un ambiente de trabajo pues muy normal, muy pacífico, donde todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, pues aporta lo que cree más interesante para el devenir de la casa. Por lo tanto, los sindicatos tienen que hacer, como he dicho antes, una reflexión muy seria y muy profunda. No se puede estar anclado en posiciones antiguas, donde la defensa del trabajador pasaba por una serie de cuestiones que ya están absolutamente superadas. Hay que apostar por la productividad, por la agilidad, porque la empresa sea más eficaz, porque se puedan optimizar mejor los recursos y porque se puedan conseguir mejores resultados. Yo no he criticado a ningún sindicato. Yo siempre te he dicho que el señor Morera, su fuente era UGT, porque le he visto en el papelito que ponía luego UGT, y ya está. Si eso es criticar a un sindicato, me parece, es que no se pueden ni nombrar. Y una cosa son los sindicatos y otra cosa son los trabajadores, que son cosas distintas para mí. Y yo creo que para cualquier persona. Para algunos, no para todos, para algunos. No para todos, porque el nivel de afiliación lo determina así y se ve así. Yo creo que no se puede generalizar. No, disculpe. Y yo le digo que mi voluntad de consenso es absolutamente clara. Y el último convenio que firmé, lo firmé con el conjunto de los sindicatos, excepto con uno. Con todos los demás se firmó el convenio. Y la voluntad también pasa por firmarlo con todos los sindicatos. Y yo no creo que haya desmerecido, ni mucho menos, el papel de ningún sindicato. Yo simplemente he dicho que todos tienen al menos la misma importancia, todos. Y tan legal es una cosa como la otra. Y vuelvo a insistir, y yo creo que la empresa, las aportaciones que ha hecho son aportaciones racionales. Y creo que los tiempos nos obligan a eso. A todos a mejorar, claro que sí. Claro que sí. Si yo no me creo que sea el mejor en nada, absolutamente nada, y que cometo errores, pues claro que cometo errores. Y yo me he reunido con el presidente del comité de empresa en varias ocasiones. Y lo hemos planteado, hemos tenido una reunión, una charla tranquila, amable, cordial, hablando sobre lo que piensa la empresa y sobre lo que piensan y cuáles son los miedos, las inquietudes, incertidumbres de los sindicatos. Y le vuelvo a insistir, y para mí el mejor síntoma es que hay un ambiente de normalidad en el trabajo en Radio Televisión Valenciana. No hay crispación, bajo mi punto de vista, no hay. Otra cosa es que alguien tenga interés en levantar esto para conseguir no sé qué objetivo, pero yo lo digo sinceramente, aquí en otras empresas han cometido planes de ajuste de plantilla muy importantes y todos los días estamos leyendo en todos los sectores, en todos los ámbitos empresariales que se están haciendo ajustes de plantilla. Algunos necesarios, otros posiblemente no tan necesarios. Yo no lo sé porque no conozco la realidad de esas empresas.